con frecuencia a las hermanas no les caen bien los ancianos, porque ellas tienen diferentes pesas y diferentes medidas. Cuando ellas miden a los ancianos, usan la más pesada. Cuando se miden a sí mismas, usan la más liviana. Siempre se justifican a sí mismas y condenan a otros. Pero es mucho mejor darles más crédito a los demás y más débitos a nosotros mismos. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Deuteronomio y en el mensaje de esta ocasión exploraremos un tema excelente en el capítulo 25. Cuando Jehová Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí para que se los presentara al pueblo de Israel, ellos no pudieron comprender que Dios les estaba entregando un retrato de sí mismo. Las leyes que regulan cualquier sociedad reflejan la clase de personas que elaboraron dichas leyes. No solo los 10 mandamientos reflejan a Dios en cuanto a su persona, sino que también los estatutos y las ordenanzas reflejan a Dios. El libro de Deuteronomio describe cómo Moisés volvió a proclamar la ley a una nueva generación de israelitas que estaban esperando entrar en la buena tierra. Este repaso de la ley nos revela la clase de Dios que tenemos. Así que hoy continuaremos hablando acerca del tema que hemos titulado La ley es proclamada nuevamente, para estudiar algunos de esos detalles. Y Guido Olivares ha regresado una vez más al programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Guido. Gracias por invitarme. Alabado sea el Señor por todos los detalles de la ley que nos muestran la clase de Cristo que tenemos. Guido, hemos venido compartiendo acerca del gobierno de Dios como lo presenta el libro de Deuteronomio. Allí vemos que Dios le dio instrucciones detalladas al pueblo de Israel acerca de cómo gobernarse a sí mismos. Y quisiera repetir de nuevo que la clase de gobierno que Dios desea es el gobierno divino, el cual se lleva a cabo por medio de Dios y conforme a lo que Dios es. Y a medida que nos introducimos en los estatutos y las regulaciones, podemos ver un cuadro acerca de cómo es Dios, ¿verdad? Por supuesto, Víctor, no solo podemos ver los detalles acerca de Dios, sino que también nos conduce a experimentar a Cristo y al deseo del corazón de Dios, el cual es su testimonio. Antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer el versículo en Deuteronomio 24:16 que dice así: No se les dará muerte a los padres por causa de sus hijos, ni a los hijos por causa de sus padres. Se le dará muerte a cada hombre según su propio pecado. Y luego, en Deuteronomio 25, del 1 al 3, leemos lo siguiente: Si hay pleito entre algunos y acuden al tribunal y los jueces juzgan, estos absolverán al justo y condenarán al malvado. Y si el malvado merece ser azotado, entonces el juez lo hará tenderse y lo hará azotar en su presencia con azotes de número proporcionado a su delito. Le podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si le golpea con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Pues bien, es probable que estos versículos nos parezcan extraños, sin embargo, tienen una aplicación muy práctica. Escuchemos a Witness Lee. Adelante. Now we come to judgment Ahora hemos llegado al juicio on fathers and on their children. sobre los padres y los hijos. Fathers were not to be put Los to death. padres no debían morir por los hijos, es decir, no se debía condenar a los padres por el pecado de sus hijos, ni tampoco los hijos podían morir por los pecados de los padres.
En la sociedad actual, especialmente en el cuerpo de Cristo, no debemos condenar a los hijos por causa de los errores de sus padres, ni tampoco debemos condenar a los padres por causa de las malas obras de sus hijos. Cada hombre debe morir por su propio pecado. El padre debe morir por su propio pecado y el hijo también debe morir por su propio pecado. Esto es justo y es equitativo. Y este es un punto que se relaciona con la justicia de Dios. Dios es un Dios de justicia, y Él no permitirá nada injusto en medio de su pueblo. Después viene el juicio en una disputa que se presentaba delante de los hijos de Israel. Si hubiese pleito entre algunos y no pudiesen ponerse de acuerdo, o sea, que uno dice que está en lo correcto y yo digo que estoy en lo correcto, entonces, ¿qué hacían? Entonces, debían traerlo a la congregación de los hijos de Israel y acudir al tribunal para que los jueces lo juzgaran, para que ellos absolvieran al justo y condenaran al culpable, ¿verdad? En 1 Corintios 16, Pablo dice que la iglesia es como una pequeña corte. Así que si existen casos, disputas, pleitos entre los hermanos, debemos presentar estas disputas delante de la congregación de la iglesia y dejar que el pueblo de la iglesia lo juzgue, para que ellos juzguen y absuelvan al justo y condenen al culpable. Pero al condenar a un hermano, debemos ser cuidadosos de no excedernos. Si hablamos a otros acerca de un hermano y de su mal proceder, debemos ser cuidadosos. No debemos hablar mucho. Degradar a un hermano delante de los ojos de los demás nos hará que cometamos pecado. No se olviden que ese hermano también fue comprado por un gran precio, el cual es la preciosa sangre del Señor. Este es el significado de mantener la justicia entre el pueblo de Dios. Guido, estamos viendo los principios que nos presenta Deuteronomio y que nos revelan a Dios. Y uno de esos principios es que el padre no podía morir por los pecados de sus hijos y viceversa. Es decir, que cada hombre debía hacerse responsable de sus propios pecados. También escuchamos otro principio que se relaciona con no excederse en cuanto al castigo que debía aplicarse a una persona. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de estos principios y nos explica qué nos muestran con respecto a Dios? Como dijo Witness Lee, este es el significado de mantener la justicia entre el pueblo de Dios. La verdadera carga que tiene Dios en su corazón consiste en mantener la unidad entre su pueblo. Existe una gran necesidad entre nosotros los creyentes para que aprendamos a guardar la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Al tratar con un hermano que ha cometido algún pecado, se necesita juzgar la situación y condenarla por medio de la comunión. Sin embargo, debemos ser extremadamente cuidadosos para no dañar al hermano, ya que fue comprado por la sangre de Jesucristo y Él lo atesora como un miembro de su cuerpo. Aunque se necesita que haya un juicio, este debe ser justo, equilibrado y sin excederse para evitar que el hermano sea degradado excesivamente y no pueda recuperarse. Así que a través de los versículos en Deuteronomio, podemos apreciar la carga que está en el corazón de Dios, la cual es la unidad de su cuerpo. Lo que Dios necesita es el testimonio de la unidad de su cuerpo. Alabado sea el Señor por los detalles de Deuteronomio que nos muestran cómo cuidar de la unidad entre el pueblo de Dios para el testimonio de Dios. Amén, Guido. En el Antiguo Testamento se describe la manera como se debía llevar a cabo el castigo, el cual no debía exceder los 40 azotes. En nuestro caso, en el Nuevo Testamento, no tenemos un código escrito para tratar con una persona que ha cometido pecado.
No obstante, tenemos la vida interior que nos indica hasta dónde debemos llegar. ¿No es así? Eso es correcto. La vida de Dios que está en nuestro espíritu es el mejor código. Todos estos detalles que vemos en Deuteronomio nos conducen a Cristo como nuestra vida. Dicha vida contiene las regulaciones necesarias para indicarnos hasta dónde debemos llegar en caso de juzgar a un hermano pecador. Todos necesitamos poner mucha atención al Cristo que mora en nosotros para que podamos vivir conforme al sentir de su vida, de la vida del Señor. Gracias, Guido. Bien, necesitamos avanzar ahora al siguiente segmento y quisiera leer un par de versículos que nos servirán de contexto. En Deuteronomio 25, del 5 al 6, dice lo siguiente: Si hermanos habitan juntos y muere uno de ellos y no tiene hijo, la mujer del difunto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. El hermano de su marido se llegará a ella, la tomará por su mujer y cumplirá con ella el deber de cuñado. Y el primogénito que ella dé a luz tomará el nombre del hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Escuchemos a Witness Lee en otro interesante segmento del Estudio Vida de Deuteronomio. Adelante. The judgment over a brother Hablemos sobre el juicio hacia un hermano who was not willing to do the duty of his husband's brother. que no estuviese dispuesto a cumplir con el deber de esposo de su cuñada. And this case, of course, is very, very strange to all of Por us. supuesto, este caso es muy extraño para todos nosotros porque no tenemos tal práctica. En este caso, el hermano del esposo muerto debía tomar la esposa del difunto como su esposa para hacer el deber de esposo como cuñado. Y el primogénito que diera a luz la mujer debía llevar el nombre del marido muerto para que su nombre no fuese borrado de Israel. Primero, esto nos muestra el amor de Dios, porque aunque el hombre muriese, Dios deseaba mantener su nombre entre el pueblo. En otras palabras, a Dios le gusta ver la producción en su pueblo. Si un hombre casado moría sin dejar descendientes, entonces Dios deseaba que su esposa fuese la mujer del hermano, y así su mujer pudiera tener descendencia. De esta manera no se borraría el nombre del difunto de Israel. Este es el deseo de Dios, que su pueblo sea productivo. Esto nos indica que hoy en día nosotros debemos ser productivos. Si tenemos hijos espirituales, podemos morirnos en paz, porque ya tenemos descendencia. Ya hemos tenido hijos, pero supongamos que no tenemos hijos espirituales, y entonces nos morimos. Pero no dejamos descendencia. ¿Qué haremos pues? Es mejor tener descendencia que no tenerla. Sería una vergüenza que nuestro nombre fuese borrado. Así que necesitamos dejar descendencia. Así que ustedes tienen que ayudarme a tener descendencia. Si no lo hacemos, no estaremos cumpliendo con nuestro deber. El deber de ayudar al hermano a dejar descendencia. Mientras estemos vivos, debemos hacer todo lo posible por engendrar sucesores y también ayudar a otros a cumplir con su deber de engendrar sucesores. Pero ustedes tienen que ayudarme a mí porque son mis hermanos. Guido, después de escuchar a Witness Lee, estos versículos ya no nos parecen tan complicados, porque él nos ha dado una aplicación muy práctica. Dios se preocupa que todos nosotros seamos productivos y tengamos descendencia. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este principio? Es muy claro que debemos cumplir con nuestro deber. ¿Y cuál es nuestro deber como creyentes? Pues bien, nuestro deber consiste en dar fruto, es decir, en engendrar hijos espirituales. Eso me recuerda a las palabras del Señor en Juan 15, donde dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si permanecemos en Él,
llevaremos mucho fruto. Luego dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Incluso en estos detalles que nos presenta el libro de Deuteronomio, existe un gran deseo en Dios de que seamos personas productivas para su gloria. El deseo de Dios consiste en que Él pueda ser expresado y testificado. ¿Y cómo hace Él esto? Pues Dios lo hace a través de nosotros. Cuando llevamos fruto, cuando traemos las personas al Señor y los hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Igualmente debemos ayudar a los nuevos a que sean fructíferos. De esta manera, todos seremos productivos para la gloria de Dios. Eso me recuerda de una frase de Witness Lee que me gusta mucho y que dice así: mi único interés, gusto y deseo mientras esté en la tierra es ayudar a los incrédulos a conocer al Señor. Es ayudarlos a todos ustedes a disfrutar más del Señor y ayudar a edificar la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. También me recuerdo de otra frase que él dijo: nadie puede detener a una persona que ama a Cristo. Nuestro verdadero disfrute de Cristo está relacionado con dar fruto y ser productivos. Después que el Señor Jesús habló en Juan 3 acerca de nacer de nuevo, quizás muchos de nosotros no nos hayamos dado cuenta lo que dijo después. En la primera parte del capítulo 3 dice que debemos nacer de nuevo del Espíritu, y después al final de ese capítulo dice que el Señor debe crecer y nosotros menguar. Ser productivos y llevar fruto es para el testimonio del Señor Jesús y para su incremento. Y entre más incremento obtenga el Señor, más podrá ser expresado en la tierra. Aleluya por los detalles presentados en el libro de Deuteronomio que nos hacen personas productivas para el testimonio de Dios en esta tierra. Amén, Guido, que todos nosotros seamos personas productivas para el testimonio de Dios en la tierra. Aleluya. Bueno, necesitamos avanzar a la sección final del mensaje. En Deuteronomio 25, del 13 al 14, leemos lo siguiente: no tendrás en la bolsa pesas diferentes, una pesada y otra liviana. No tendrás en la casa medidas diferentes, una grande y otra chica. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje. The children of Israel were not to have differing weight. Los hijos de Israel no debían tener pesas diferentes, One heavy and the other light. una pesada y otra liviana. Nor were they to have in their house Tampoco debían tener en su casa diferentes medidas. Saben que existen este tipo de personas que tienen balanzas diferentes, ¿verdad? Personas que comerciaban y tenían diferentes tipos de medidas. Cuando compraban, usaban cierta medida, y cuando vendían, usaban otra medida. ¿Qué es esto? Esto es que son deshonestos. Sin duda, esta clase de práctica proviene del enemigo Satanás. Ciertamente es del enemigo. A veces las personas me preguntan por mi longevidad y desean saber qué hacer para vivir más. Entonces yo les pregunto, ¿de qué manera cuidan ustedes su salud? Y me dicen que lo mejor es comer bien, dormir bien, esto y aquello. Pero nadie jamás me dice que podemos ser longevos al ser lo que debemos ser. Sean justos, honestos, ecuánimes. Jamás debemos tener dos clases de medidas o dos clases de pesas. Quizás muchos de ustedes digan, jamás he tenido ese tipo de cosas. No digan eso. Siempre tenemos dos clases de medidas. Cuando nosotros lo hacemos, nos justificamos. Cuando otros lo hacen, los condenamos. Estos son dos juegos de medidas. No somos personas justas. Queridas hermanas, si ustedes me conceden la misericordia y no se ofenden conmigo, quiero decirles algo. Especialmente las hermanas
siempre tienen dos tipos de medidas. Con frecuencia, a las hermanas no les caen bien los ancianos, porque ellas tienen diferentes pesas y diferentes medidas. Cuando ellas miden a los ancianos, usan la más pesada. Cuando se miden a sí mismas, usan la más liviana. Siempre se justifican a sí mismas y condenan a otros. Pero es mucho mejor darles más crédito a los demás y más débitos a nosotros mismos. No se den tanto crédito. Si las hermanas le dieran más crédito a los ancianos, dirían, ¡qué ancianos tan maravillosos! Y de mí, diría, pobre de mí, soy tan terrible. Les aseguro que si visito cualquier iglesia en la tierra, no creo que existe ninguna iglesia donde los ancianos sean satisfactorios para usted. En todos estos puntos, debemos darnos cuenta que nuestro Dios es un gran Dios. Sin embargo, Él es muy detallado en cuanto a las cosas pequeñas. ¿Por qué? Debido a que Él es justo, equitativo, honrado y siempre mide las cosas con la misma pesa y la misma medida. No existirá ninguna diferencia en la manera como Dios mide las cosas hasta la eternidad. Guido, me gusta mucho el énfasis final del segmento anterior. En todos estos puntos podemos darnos cuenta que nuestro Dios es un gran Dios. Él es justo, equitativo, amoroso y está lleno de preocupación por su pueblo. ¿Qué tal si usted nos da una palabra de conclusión en cuanto a estos aspectos de nuestro gran Dios? Aprecio muchísimo que Dios sea justo, equitativo y amoroso, lo cual es para preservar la unidad de su testimonio y para que nos cuidemos los unos a los otros en forma apropiada. Me gusta mucho lo que dijo Witness Lee, que debemos ser estrictos con nosotros mismos y generosos con los demás. Generalmente nosotros manejamos dos tipos de pesas, una para nosotros y otra para los demás. La liviana es para nosotros mismos y la pesada es para los demás. El punto aquí es que esto destruye la unidad entre los hermanos y que no tendremos un testimonio apropiado de Dios. Y los detalles que nos presenta el libro de Deuteronomio están expresados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Filipenses 2, 1 al 4, Pablo les dice a los creyentes que completaran su gozo, que estuvieran unidos en el alma, que pensaran una misma cosa y que no hicieran nada por ambición egoísta o por vanagloria, sino que más bien con una mentalidad humilde, estimaran cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual las virtudes de los demás. Así que podemos ver que esta es la carga y el pensamiento del Nuevo Testamento, donde debemos cuidarnos apropiadamente los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12 dice que en el cuerpo hay muchos miembros, pero que es uno solo. Debemos cuidar de estos miembros apropiadamente para que exista el testimonio de la unidad. Luego dice en el versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Este capítulo 12 de Corintios nos muestra claramente que no debemos tener dos medidas diferentes, una para los miembros débiles y otra para los miembros fuertes. Y la carga está en el versículo 12:25 donde dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. Si solo nos preocupamos de cuidar de los miembros que son más decorosos, esto producirá una división. Sencillamente estaremos promoviendo a aquellos que son más capaces. Pero la carga del Señor al hablarnos de los dos tipos de pesas y medidas consiste en mostrarnos que Él desea el testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo,
Aleluya por nuestro Dios maravilloso, que es justo, equitativo y amoroso, para que podamos preservar la unidad del cuerpo de Cristo y ser su testimonio resplandeciente en esta tierra. Amén, amén, amén. Gloria al Señor por esta revelación en Deuteronomio. Los detalles que nos presenta este libro del Antiguo Testamento son maravillosos, porque tienen una aplicación muy práctica y crucial para nosotros en el Nuevo Testamento. Guido, quisiera permanecer más tiempo hablando de este tema, pero el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Ha sido un disfrute estar aquí. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.